Listo, pues creo que podemos iniciar. Muchas gracias por la espera. Buenas tardes a todos. Buenas tardes y gracias por aceptar nuestra invitación. Como ya se ha hecho costumbre en Certificación Digital Online, queremos traerles contenido que les sea útil, que les ayude a ustedes para tomar una decisión, ya sea que estén ya utilizando algunos recursos como la firma electrónica o algún gestor de documentos, o que estén en proceso de decidirse, de recabar información para tomar una decisión, ¿no? Mi nombre es Juan Carlos Macías, yo soy director general de Certificación Digital Online. Voy a hacer una presentación también de nuestros invitados, pero quiero platicarles que vamos a hablar el día de hoy acerca de un tema muy interesante para aquellos que se dedican a otorgar créditos o a la acción de recuperar cartera, ¿no? Vamos a hablar de los pagarés electrónicos y de algunos temas de interés para todos. Al final de la sesión vamos a abordar todas las preguntas y respuestas, todas las preguntas, perdón, las respuestas las vamos a dar nosotros, pero me gustaría invitarlos a que registren sus dudas dentro del apartado de preguntas y respuestas aquí mismo de Teams o ponerlas en el chat. Nos va a ayudar mucho para asegurarnos de responder a todas sus dudas. En esta ocasión voy a compartir micrófono, voy a tener el honor de compartirlo con el licenciado Juan Enrique Aguilar Lemarroy. Él es licenciado en Derecho en la Escuela Libre de Derecho. También es maestro en Derecho Corporativo por la Universidad Panamericana y también está certificado como mediador privado. Eh, también mencionaba que él es corredor público, él es titular de la Correduría número 82 de la Ciudad de México y también es socio fundador de Certificación Digital Online. En 2016 tuvo la iniciativa de aliarse con su hermano, Juan Enrique, en la parte jurídica y su hermano en la parte tecnológica para fundar Certificación Digital Online con una visión muy, muy clara, que es brindar certeza jurídica de los documentos que se gestionan por medios electrónicos. En aquel entonces, en el 2016, esto no era tan llamativo, era algo muy novedoso, se veía como inalcanzable, pero las circunstancias de la historia nos han hecho ver que los elementos electrónicos nos ayudan a facilitar la vida en las empresas, a facilitar los actos que deben de ser registrados, ¿no? Su servidor, yo soy Juan Carlos Macías, soy licenciado en Administración y Negocios Internacionales. Tengo por ahí una maestría en Dirección Estratégica de las Tecnologías de la Información y también soy director, tengo el honor de ser director general de Certificación Digital Online. Nosotros, Certificación Digital Online, algo muy importante de mencionar, estamos certificados por la ISO 27001 y esto habla acerca de lo importante que es para nosotros la seguridad de la información de nuestros clientes en todos los aspectos. En esta ocasión, los temas que vamos a abordar están en relación de los pagarés electrónicos y de la cobranza, de las acciones de cobranza utilizando pagarés electrónicos como principal prueba documental. Vamos a hablar de las ventajas y los beneficios, de los aspectos legales, algunas aplicaciones prácticas. También vamos a hablar acerca de cómo se pueden implementar estos recursos, también la firma electrónica, y acerca también de cómo puede ser utilizada de una manera muy fácil, cómo vamos a ver un pagar electrónico desde este tipo de recursos. Le cedo la palabra al licenciado Juan Enrique Aguilar. Él nos va a hablar acerca de los pagarés electrónicos y del aspecto legal de estos temas. Buenas tardes, Juan Enrique. Gracias, Juan Carlos. Buenas tardes. Gracias a todos por acompañarnos. Efectivamente, vamos a platicar de manera breve en cuanto a lo legal, porque no pretendemos que sea una clase de derecho, sino más bien una charla más práctica de cómo utilizar estos mecanismos ahora permitidos a través de medios electrónicos en algunas de nuestras actividades, ¿no? Sobre todo pensando en cobranza o sobre todo en otorgamientos de créditos. Bueno, como sabemos, ya existe la posibilidad de que estemos utilizando documentos a través de medios electrónicos para documentar una deuda. En el caso concreto, el pagaré como un título de crédito puede ser ya formalmente suscrito a través de medios electrónicos, cumpliendo evidentemente algunos requisitos. ¿Qué es lo que se va a buscar? Que se manifieste la voluntad por parte del deudor, pues reconociendo en este caso una deuda o una obligación de pago,
a favor del acreedor con ciertos términos. Habrá que cumplir evidentemente también con los requisitos de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito, pero lo importante para el caso que nos ocupa es que podamos manifestar esa voluntad o ese compromiso de pago a través de medios electrónicos. Código de Comercio originalmente preveía ya la posibilidad de hacer una manifestación de la voluntad a través de medios electrónicos. De pronto se tenía antes la duda, ¿no? Si podía o no utilizarse también para títulos de crédito, porque Código de Comercio refería, pues, que los documentos mercantiles pueden ser suscritos a través de medios electrónicos, los pagarés son documentos mercantiles, y entonces se tenía pues, el fundamento indirecto, vamos a decirlo así, para poder suscribir un título de crédito, en este caso un pagaré, con base en Código de Comercio. Posteriormente, y ya más recientemente, se modifica la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito, y lo que va a hacer es permitirnos de manera expresa entender que el título de crédito, es decir, el pagaré, puede ser suscrito también a través de medios electrónicos. Si avanzamos a la siguiente tabla, Juan Carlos, por favor. Lo que va a suceder entonces es que, insisto, sin entrar ya en muchos tecnicismos legales, vamos a poder documentar una obligación de pago, puede ser una sola exhibición, puede haber una calendarización de pagos, etcétera, pero utilizando los medios electrónicos, porque también es importante decirlo, está fundamentado en leyes y códigos federales, nos van a aplicar en toda la República. Y en consecuencia, pues ya no nos tenemos que preocupar, pues de pronto por tener un lugar físico o por estar en una oficina o por estar guardar los documentos electrónicos en una bóveda, sino que ya podemos a través de los medios electrónicos, pues tener muchas ventajas, desde la suscripción del pagaré hasta su conservación y en su momento pues la ejecución, ¿no? El almacenar la información a través de medios electrónicos, sabemos, pues es mucho más efectivo. Lo que estamos mostrando ahorita en pantalla son algunos comparativos, ¿no? Tradicionales entre lo que es el pagaré físico y el pagaré electrónico. Vemos ahí cómo existen varias ventajas, pero yo quiero recalcar, mencionaba de una manera muy práctica, a la fecha, cualquier documento, pero también tratándose de pagarés, pues cuando queremos documentar una deuda y en concreto para el caso que nos ocupa, queremos recuperar cartera, por ejemplo, pues tenemos que estar correteando, valga la expresión, al deudor, ¿no? Y pues sabemos los horarios, de pronto, pues si está en su trabajo, si está en su domicilio, no sabemos dónde está, etcétera. La manera más común es que de pronto los encontremos en el teléfono o a través de otro mecanismo remoto, y en consecuencia que sepan ustedes, pues que esos compromisos de pago documentados, en este caso ahora en pagarés, pues pueden ser celebrados utilizando mecanismos electrónicos, pero cumpliendo también algunos cuantos requisitos. Aprovecho para comentar que, como ya lo mencionaba Juan Carlos Macías al inicio de la sesión, quienes vayan teniendo algunas dudas, por favor nos las van expresando en la herramienta de preguntas y respuestas o bien en el chat. Pero también tenemos otra presentación distinta, que no es la de este caso, donde analizamos los elementos jurídicos que deben de tener los documentos electrónicos en concreto. Y esa presentación, si nos la piden, si nos mandan sus datos de contacto, con mucho gusto se las haremos llegar. Pero bueno, cumpliendo esos requisitos legales de los documentos electrónicos y en concreto del pagaré, vamos a poder estar documentando correcta y jurídicamente de una forma válida esos compromisos de pago. Y como vemos ya en pantalla, pues las ventajas de hacerlo de manera electrónica pues son mayores. Igual si avanzas a la siguiente plática, gracias, perdón, a la lámina, gracias. ¿Qué nos va a dar? Sobre todo, yo recalco mucho la posibilidad de administrar la información. Cuando manejamos un volumen interesante de pagarés o de suscripción de documentos, en este caso las deudas, compromisos de pagos, etcétera, lo más común que sucede a veces en los jurídicos es que, pues, literalmente se pierde el papel, se pierde el pagaré, no saben dónde quedó, se borró, se lo comió el ratón, etcétera. En consecuencia, pues tenemos un problema al momento de administrar esa información y de presentarla en un juzgado. Y si lo hacemos a través de medios electrónicos, pues no vamos a tener
de entrada el problema pues de que se nos perdió el documento o de que se borró, etcétera, porque lo electrónico es mucho más seguro que lo físico, pero también, pues con un clic vamos a encontrar el documento que estamos buscando, sobre todo cuando manejamos un volumen importante, ¿no? Aquellas financieras o aquellos despachos de cobranza que traen en muchos casos miles de casos de cobranza, pues identificar el documento o identificar el pagaré que queremos ejecutar, pues a través de los medios electrónicos va a ser mucho más fácil que hacerlo a través de los medios tradicionales o los medios físicos. En todo esto, Certificación Digital Online tiene mucha experiencia y esa experiencia va a ser igual compartida con ustedes cuando quieran o documentar la deuda para el momento de hacer el pagaré o para el momento de ejecutar el pagaré, es decir, presentarlo ante un tribunal. Nosotros hemos tenido la oportunidad de trabajar para financieras donde hemos hecho ejercicios de cobro o de presentación de documentos electrónicos a los tribunales y afortunadamente pues igual hemos aprendido ya ese caminito de cómo exhibir un pagaré para su cobranza en un tribunal y en consecuencia podemos pues concluir, ¿no? Que es una forma muy efectiva de utilizar esa documentación de créditos, esa administración de la información a través de medios electrónicos y siguiendo ciertos procesos de gestión de la documentación electrónica, va a ser muy efectivo su uso, que para eso ahora le cedo la palabra a Juan Carlos, que nos platique un poquito cómo podemos tener esos usos y las ventajas en los medios electrónicos. Te regreso el micrófono, Juan Carlos, y ahorita seguimos platicando. E insisto que Gracias. si nos hacen sus preguntas o nos mandan sus datos, les podemos mandar más información de estos temas. Adelante, por favor. Gracias, licenciado. Sí, es importante recalcar lo último que mencionó el licenciado Juan Enrique, que esta alianza que tenemos en certificación digital online con la Correduría Pública nos permite, primero, tener acceso al conocimiento y la experiencia con la que se cuenta en la Correduría respecto a este tipo de temas y también plasmar esa, digamos, esa forma de trabajar ahora por medios electrónicos para hacer este transcurso de lo análogo a lo digital de una manera muy fácil, muy sencilla y sobre todo esto que es muy importante, que les ayude a ustedes a contar con herramientas que garanticen la eficacia, la productividad dentro de la organización. Como lo mencionábamos en la tabla comparativa hace unos minutos con el licenciado Juan Enrique, el hecho de implementar medios electrónicos para la gestión de la cobranza nos puede ayudar en muchos sentidos, sobre todo en hacer más eficientes los procesos, en hacerlos mucho más controlados. El control es poder en la gestión de las empresas. Entonces, la tecnología nos va a permitir ser más eficientes, vamos a tener mayor agilidad también, obviamente, siempre, nunca debemos poner en riesgo la seguridad jurídica por una cuestión de operatividad, ¿no? Eso lo sabemos y lo tenemos bien presente en certificación digital online. Entonces, herramientas de este tipo también deben brindarnos seguridad jurídica. También, todos los flujos de trabajo que se generen para la obtención de un documento firmado electrónicamente, como lo es un pagaré o lo pudiera ser un contrato electrónico, nos debe brindar una documentación efectiva. Obviamente esa documentación nos va a ayudar el día de mañana a contar con todos los elementos que garanticen el éxito en el resguardo del asunto que estamos llevando a cabo, ¿no? La eficiencia operativa y el uso de los medios electrónicos nos van a permitir reducir costos. ¿Por qué? Pues porque vamos a emplear menos mano de obra. No quiere decir que vamos a utilizar a menos personas, pero sí el tiempo de las personas va a ser más óptimo y vamos a poder utilizar menos tiempo de las personas en buscar un documento, en perseguir a las personas para que firmen ese documento, en encontrar un documento que está archivado en no sé qué bodega, en no sé qué caja. La tecnología nos permite reducir los costos por los tiempos menores que se utilizan. Trazabilidad es algo muy importante. De hecho, uno de los requisitos que se mencionan dentro de la reformada ley Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito es que
para que un pagaré electrónico tenga la validez suficiente, es importante contar con todos los elementos de trazabilidad y conocer perfectamente desde que se generó ese pagaré y por dónde fue pasando hasta su cobro, ¿no? Entonces, algo muy importante es que la tecnología nos va a ayudar a contar con esos elementos de trazabilidad. Y bueno, pues todo en su conjunto nos va a permitir tener mejor rendimiento de nuestros esfuerzos de cobranza. Un ejemplo muy importante que queremos mostrarles es este beneficio, este índice de normalidad. Sabemos que la normalidad es ese porcentaje de éxito que tenemos por los esfuerzos de cobro. ¿Qué quiere decir? Que un 27% de índice de normalidad significa que eh, de cada 100 acuerdos de pago que yo cierro, 27 se llegan a cobrar efectivamente, ¿no? Eso es un índice de normalidad y por lo que conocemos de la industria, sabemos que un 27, 30, 40% de normalidad es un índice razonablemente bueno. Sin embargo, la experiencia de los proyectos implementando pagarés electrónicos a los que hemos podido tener acceso, hemos visto que ese 27% se convierte hasta en un 72% en promedio. 72% significa duplicar o triplicar nuestro índice de éxito a la hora de gestionar las cobranzas utilizando pagares electrónicos. ¿Por qué es este incremento tan importante y tan significativo? Bueno, pues principalmente se debe a que un pagaré electrónico, el hecho de que le llegue una notificación al deudor directamente a un dispositivo personal, llámese su computadora, a través de un mensaje de texto, un correo electrónico, ese efecto de llegar hasta el deudor, hasta sus dispositivos personales, los hace tener como la certeza de que quien le está cobrando tiene la información y el acceso a él, sin amedrentar, sin llegar a los extremos, ¿no? Que están regulados por la ley. Pero el pagaré electrónico tiene ese efecto disuasor, tiene ese efecto sobre el deudor de que ya hay más elementos más formales para poder obligarlo en cierta medida, para poder accionar a la cobranza, ¿no? Entonces, esto es algo de lo que queremos compartir con ustedes. Este índice del 72% puede ser mayor, obviamente, cuando la gestión se lleva de manera adecuada, cuando se reúnen todos los pasos que ustedes conocen muy bien que se deben llevar a cabo para lograr una cobranza efectiva. Entonces, como ven, el beneficio de utilizar instrumentos como los pagarés electrónicos nos hacen ser muchísimo más efectivos y eso obviamente se refleja en los ingresos y en las ganancias de los despachos o de las áreas de cobranza, no solamente despachos de cobranza, sino también las áreas de la organización que se dedican a dar seguimiento a la cobranza. Vamos a hablar un poco acerca de los aspectos legales. Estamos seguros, de manera muy superficial, ya lo mencionó un poco el licenciado Juan Enrique, porque sabemos que existen muchas inquietudes en cuanto a la validez, en cuanto a los alcances jurídicos de los pagarés, pero los vamos a mencionar brevemente y como lo mencionó el licenciado Juan Enrique, tenemos material específico que podemos compartirles. Si ustedes nos dejan sus datos, les podemos compartir documentos que hemos realizado para explicar más a detalle todos estos temas. Adelante, licenciado, por favor. Muchas gracias, Juan Carlos, nuevamente. Lo que es importante entender, creo que ya no hay duda, porque hasta hace unos años todavía de pronto los mismos abogados tenían duda de que existe un fundamento completo para la suscripción de títulos de crédito o la firma en general de documentos electrónicos. Aquí estamos refiriendo las principales disposiciones, ¿no? Código de Comercio, Código Civil Federal, Código Federal de Procedimientos Civiles, Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito para este caso y la NOM 151 como los principales fundamentos de la vida electrónica con validez legal. ¿Qué va a suceder entonces? Que debemos entender que un documento para que jurídicamente sea válido, y en concreto también un pagaré, tenemos que demostrar la integridad. Estas disposiciones que estamos mostrando nos resumen a 4 requisitos, ¿no? De forma general. Pero uno de ellos, o el primero de ellos, es que el documento electrónico, pues, sea íntegro. Esto lo vamos a lograr o demostrar en el futuro, sobre todo en un tribunal, pues con esa
NOM 151, que nos da los elementos tecnológicos para la conservación de los documentos electrónicos, y se resume en que este documento tenga sellos de tiempo, constancias de conservación emitidas por un PCC, que es una figura igual de Código de Comercio, un prestador de servicios de certificación. El segundo elemento va a ser que nuestro documento tenga una fiabilidad en cuanto al método a través del cual fue creada la información electrónica. Vamos a ver más adelante, Juan Carlos nos va a mostrar los ejemplos de entregables que genera la herramienta de certificación digital online, lo cual nos va a ayudar a cumplir con ese requisito de fiabilidad en cuanto al método de cómo se generó la información, porque te da un paso a paso de cómo fue firmado el documento electrónico. Lo tercero es, y eso es muy importante, que podamos vincular el documento electrónico con el firmante o con la persona obligada. Creo, Juan Carlos, que ya no está puesta la presentación. Ahorita, si nos ayudas, perfecto, gracias. Tenemos que vincular el documento electrónico con la persona obligada. La ley o el código, todas las disposiciones que estamos mostrando no nos dicen cómo, pero igual certificación digital online tiene varias herramientas o varios mecanismos para que podamos demostrar que Juan Carlos Macías firmó o no firmó el documento electrónico con ciertos mecanismos de autenticación. Y finalmente, el último requisito es que ese documento electrónico, pues no importa la tecnología que se haya utilizado, pero que esté disponible para su ulterior consulta, así es como nos lo refieren las disposiciones. Esto lo vamos a poder lograr también agregando fe pública. No es el único medio, pero es un medio muy efectivo. También lo vamos a comentar a detalle un poquito más adelante, pero los fedatarios públicos, en concreto los corredores públicos, estamos expresamente habilitados para poder certificar o cotejar, es decir, emitir copias certificadas de documentos electrónicos. Y esa va a ser una manera muy práctica y muy fácil el día de mañana de exhibir ese documento ante una autoridad si fuera necesario para demostrar pues, la validez del documento electrónico. En consecuencia, estas disposiciones y otras más nos dan la certeza jurídica plena de un documento electrónico para que no tengamos la duda de la efectividad que puede tenerse a través de estos mecanismos. Adelante, Juan Carlos, si nos platicas algunos casos prácticos y avanzamos igual. Muchas gracias, licenciado. Sí, no es que por aquí hay alguna falla técnica, pero bueno, esperemos que no haya mayores contratiempos. Sí, efectivamente, hablando particularmente de la actividad de cobranza, que digamos es el tema principal de esta presentación, vemos una serie de casos prácticos y útiles para poder utilizar los medios electrónicos, concretamente documentos firmados electrónicamente, con todo el cumplimiento que mencionaba el licenciado Juan Enrique. Y bueno, los documentos firmados electrónicamente, entre ellos el pagar electrónico, nos ayudan perfectamente para documentar o reestructurar o documentar los acuerdos de una reestructura de deuda, ¿no? Documentar la deuda o ya en el futuro en la renegociación, en la negociación con acuerdos de pago, volverla a actualizar con documentos electrónicos. ¿Qué es lo que vamos a obtener como beneficio? Bueno, lo que comentaba también el licenciado Juan Enrique, que muchas veces en el día a día, en la operativa de encontrar al deudor, de llegar a un acuerdo de pago y de documentar ese acuerdo de pago, pudiera, en los métodos tradicionales, pudiera requerir mayores esfuerzos que pueden hacer que se caiga ese acuerdo, ¿no? O que no se logre concretar porque no acudió el deudor a la oficina a firmar un pagaré o un convenio. Entonces, en este caso, los medios electrónicos nos van a ayudar perfectamente a documentar esos acuerdos de pago, sea por otorgamiento de crédito o por reestructuración de deuda. Obviamente, las negociaciones de planes de pago y de gestión de garantías se pueden hacer perfectamente por medios electrónicos. Imagínense que tienen al deudor en la línea y que en este momento, a través de una plataforma tecnológica, le pueden enviar el pagaré para que lo firme desde su dispositivo sin siquiera cortar la llamada, ¿no? Entonces, eso nos va a permitir tener ese tipo de documentos. La gestión de garantías y de seguros, pues obviamente nos va a permitir que los acuerdos de las transacciones en este tipo de actividades pueden quedar por escrito y de manera muy, muy tangible. La parte de financiación de proyectos es algo muy importante, sabemos, para las constructoras o para quienes otorgan de créditos para la construcción, que de repente la documentación de la deuda o de los cobros o de los acuerdos de pago de repente son
un poco complicados por el nivel de gestión que requieren. Bueno, por los medios electrónicos nos pueden ayudar a que esta gestión sea muchísimo más rápida y con todo el control de cada paso que se lleva a cabo en todo momento, ¿no? En la parte de leasing y arrendamiento, es algo que vamos a hablar un poquito más a fondo en la siguiente sección, porque digamos que los medios electrónicos en algunos casos, aunque tienen todo el cumplimiento que se requiere para el valor legal de cualquier acuerdo, pues de repente se requiere una capa jurídica adicional que pudiera llegar a ser la fe pública y ahorita lo vamos a mencionar en el siguiente segmento. Los mercados internacionales y comercio exterior, dado que la firma electrónica tiene reconocimiento legal en muchos países, actualmente diríamos que en todos aquellos que tienen intercambio comercial con el extranjero, la firma electrónica es un instrumento bastante útil para firmar acuerdos que tengan valor a nivel internacional, no solamente en México, sino también a nivel internacional. Y bueno, una herramienta como la firma electrónica puede ser perfectamente integrada a cualquier sistema tecnológico que ustedes ya manejen, como los ERPs o los CRMs, que son herramientas de gestión interna de las organizaciones. Pueden ser integradas de manera muy fácil para que la automatización del proceso sea mucho más amplia y que intervengan cada vez menos manos y también para que se eviten errores que puedan surgir por error humano, ¿no? Por teclear mal o por haber registrado un dato de manera incorrecta. ¿Cómo implementar firma electrónica en la recuperación de cartera? Bueno, pues hemos hablado principalmente en la actividad de la recuperación de cartera acerca de los pagares electrónicos, pero digamos que de manera más amplia, en las acciones que realizan las áreas de cobranza y los despachos de cobranza, es pues prácticamente llevar a cabo toda la documentación a través de medios electrónicos. Es muy fácil implementar herramientas de firma electrónica, en este caso la que nosotros estamos promoviendo, que es Suite Legal con Certeza. Es una plataforma 100% web, quiero mostrarles por acá rápidamente. Es una plataforma 100% web que permite de una manera muy sencilla gestionar y administrar la información para que podamos llevar a cabo toda nuestra gestión documental por medios electrónicos. Y lo que comentábamos, algo muy importante, muy importante, es garantizando el cumplimiento normativo para que el día de mañana ninguno de estos documentos nos deje colgados en un asunto que querramos defender con un pagaré, con un contrato electrónico, ¿no? Esta plataforma Suite Legal con Certeza es una plataforma 100% web, no se requiere ningún dispositivo específico, no se requiere tampoco instalar ningún aplicativo, es una plataforma 100% en nube que se puede adecuar a las necesidades de cualquier organización, desde las muy pequeñas que manejan una gestión bastante reducida hasta corporativos donde se manejan documentos de diferentes áreas. Como les mencionábamos, no solamente pagarés electrónicos, sino cualquier otro documento como contratos, acuerdos de pago, convenios de confidencialidad no sé, órdenes de compra para el área de compras, etcétera, se puede gestionar en este sentido. Hablando concretamente de un ejemplo para la gestión de la cobranza, podemos ver que por aquí tenemos un pagaré que fue firmado electrónicamente. ¿Cómo es un pagaré electrónico? Pues básicamente es un documento electrónico en formato PDF que reúne todos los requisitos que conllevan cada uno de los documentos, en este caso un pagaré, y no solamente se debe cuidar que el pagaré contenga la firma gráfica, la firma digital de quien lo suscribió. También es importante contar con más elementos que nos ayuden el día de mañana a demostrar que un documento cuenta con todos los elementos de validez. Por ejemplo, tengo aquí en mi pantalla un entregable, espero que sí se vea bien, espero que sí. Este es el entregable de un proceso de firma de pagaré. Esto es un documento ejemplo, obviamente, y este documento, una vez que se firmó, cuenta con una serie de elementos de seguridad que nos ayudan a evidenciar el día de mañana cómo es que fue llevado a cabo el proceso de firma de este documento, además de que también viene el consentimiento expreso de quien lo suscribió, de quien emite este pagaré. Además, es importante mencionar que para dar cumplimiento a las diferentes normas mexicanas, entre ellas
la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito, Código de Comercio o la NOM 151, es importante tener a la vista toda la información relacionada con el proceso de firma, como por ejemplo la identificación del documento, la identificación de quién solicita que se firme ese documento, el cumplimiento de la NOM 151 a través de un sello de tiempo emitido por un tercero de confianza de la Secretaría de Economía, que le otorga valor legal pleno a la hora cierta, a la fecha cierta en que se firmó ese documento. También menciona los datos por los cuales nosotros nos comunicamos con el deudor y además algo muy importante también, dado que la firma gráfica de repente puede ser susceptible de ser rechazada o repudiada, es importante contar con mayores elementos como por ejemplo la dirección IP del dispositivo donde firmó la persona para que en el futuro sea muy fácil demostrar cómo fue que esa persona realmente participó en el proceso de firma. Pero más aún que datos tecnológicos, también tenemos archivos o videos grabados durante el proceso de firma de quien firmó este documento. Por ejemplo, en este caso, este pagaré electrónico fue firmado por Jorge Reyes y de Jorge Reyes obtuvimos una prueba de vida. La prueba de vida es un video cortito que se grabó durante el momento que Jorge firmó y el video es algo como esto. Estoy de acuerdo con el contenido del documento que se me presentó, clave 1575. Cuando Jorge Reyes firmó el documento, en el momento que lo hizo, el sistema le pidió grabar una prueba de vida y que leyera cierto mensaje que le aparece en su dispositivo. Ese mensaje, la lectura de ese mensaje nos hace referir a que está de acuerdo, obtenemos su consentimiento, ya no solamente de manera gráfica o con datos tecnológicos, sino también tenemos una evidencia muy fuerte, digamos que con mucho valor, cuando Jorge aceptó que estaba de acuerdo con el contenido del documento que se le mostró. Entonces, es importante, muy importante que cuando evaluemos el implementar este tipo de recursos, contemos con todos estos elementos que el día de mañana nos hagan sentir tranquilos de que se está llevando a cabo un proceso que tiene una cobertura muy importante. Cuando les hablaba hace rato del incremento del nivel de normalidad, de la cobrabilidad de una cuenta, gracias a todos estos elementos es que se puede lograr ese tipo de mejoras en la actividad de la cobranza. Regreso un poco a la presentación para continuar con el material. Y bueno, es así como este tipo de herramientas nos pueden ayudar a contar con mayores elementos muy útiles y confiables a la hora de querer digitalizar nuestro proceso, ¿no? En términos tecnológicos, así es como se le denomina ahora en día, que es digitalizar el proceso de formalización de un acuerdo de pago o digitalizar el proceso de obtención de consentimiento de un pagaré electrónico. De esto, nosotros en Certificación Digital Online ya contamos afortunadamente con la confianza de varios de nuestros clientes que nos han otorgado la experiencia suficiente en lo tecnológico, en lo operativo, pero también en lo jurídico para poder ofrecer este tipo de servicios de una manera muy confiada. Y bueno, hablamos un poquito de cómo se llevó a cabo, cuáles fueron los elementos entregables del proceso de firma de un pagaré electrónico y nosotros lo resumimos en estos 4 elementos, que es algo muy importante. Dependerá del tipo de proceso de firma que se llevó a cabo, cuáles son los elementos que se vayan obteniendo. Por ejemplo, yo ahorita hablaba de una prueba de vida que se suma a estos entregables de un proceso de firma de pagares electrónicos, pero lo mínimo básico indispensable que debemos tener de un proceso de firma por medios electrónicos es, por principio de cuentas, el documento firmado, ¿no? Eso, digamos que es a lo que estamos acostumbrados. En la vida física es lo único que obtenemos cuando solicitamos que alguien nos firme un contrato o un pagaré, es lo único que obtenemos. Pero en lo tecnológico podemos obtener pruebas muchísimo más fiables y que nos van a resolver más problemas de confianza en el futuro. Por ejemplo, después del documento firmado, también hay un proceso de certificación tecnológica de cómo fue llevado a cabo el proceso de firma, como lo mencionamos ahorita en el ejercicio, donde una persona llamada Jorge Reyes firmó un pagaré y obtuvimos una serie de evidencias de la acción de Jorge para llevar a cabo esa firma electrónica, ¿no?
También, además, en cumplimiento con la norma oficial mexicana 151, de cada documento firmado electrónicamente se debe contar con una constancia de conservación. ¿Qué es una constancia de conservación? Es un sello de tiempo que emite un ente autorizado por la Secretaría de Economía, y al ser autorizado por la Secretaría de Economía, digamos, este sello de tiempo es un sello de tiempo oficial. El día de mañana, este sello de tiempo nos va a ayudar a evidenciar el momento exacto en que fue firmado este documento, y la autoridad nunca va a cuestionarlo porque es como la factura electrónica. El SAT nunca va a cuestionar la legitimidad de una factura obviamente validada, nunca la va a cuestionar el SAT. Lo mismo sucede con este tipo de cadenas que emite un ente autorizado por la Secretaría de Economía. Esta cadena nunca va a ser cuestionada por la autoridad, va a ser cuestionada otros elementos, pero el momento de la firma del documento nunca va a ser cuestionado por este elemento. Ahora, otra cosa que también nos ayuda a evidenciar esta NOM 151, esta constancia de conservación, es el estado de integridad del documento firmado. Ustedes habrán visto que en el día a día podemos modificar un archivo electrónico y lo podemos adaptar a nuestras necesidades, y ya pues pareciera que nadie se dio cuenta, ¿no? En lo tecnológico eso ya no es posible porque cuando nace un documento electrónico tiene una huella digital que es única, y además esa huella digital es traceable y puede ser evidenciable que este documento fue alterado. Bueno, pues esta constancia de conservación, además del momento de creación del documento firmado, también nos ayuda a evidenciar si este documento es original o no. Entonces, esta prueba de integridad, como lo mencionó hace rato el licenciado Juan Enrique, es una de las más importantes que va a cuestionar el día de mañana la autoridad cuando presentemos un documento electrónico como prueba documental. Entonces, la autoridad siempre nos va a decir, oye, ¿cómo me garantizas que este documento no fue alterado? Bueno, pues lo voy a hacer a través de este elemento tecnológico que se llama constancia de conservación de la NOM 151. En resumen, para no meterme tanto en tecnicismos de este tipo, lo que les quiero transmitir es que no solo se trata de obtener un documento con un grafo de firma impreso en el mismo, sino también debemos tener los demás elementos que nos ayuden a explicar, a evidenciar y a dar trazabilidad a cualquier acción hecha a través de medios electrónicos, entre ellas un pagaré tecnológico, un pagaré electrónico. Vamos a integrar un poquito acerca de lo que hemos hablado de los medios electrónicos, de los acuerdos firmados electrónicamente, pero ahora vamos a integrar la fe pública, como lo mencionábamos. De repente, en algunos casos, como las financieras que otorgan créditos con sumas importantes, a lo mejor es considerable tomar en cuenta la integración de la fe pública. Y para esto le cedo la palabra al licenciado Juan Enrique de nuevo. Gracias, Juan Carlos. Bueno, mencionábamos que los corredores públicos estamos expresamente facultados para emitir cotejos, es decir, copias certificadas de documentos electrónicos. Nuestro reglamento de la Ley Federal de Correduría Pública así lo prevé y así lo autoriza. Pero también, adicionalmente, los corredores públicos tenemos la posibilidad de dar fe, pues, de ciertos actos o ciertos hechos de carácter mercantil, y pues la suscripción de un pagaré, pues evidentemente se entiende como un acto mercantil, y en consecuencia podríamos agregar fe pública pues en dos momentos: en la reexpresión del pagaré electrónico ya firmado, o sea, una copia certificada posterior, o incluso desde el momento en que se está firmando el mismo, es decir, técnicamente hacer una ratificación de firmas, pero igual a través de medios electrónicos. Para esto, nada más recalco primero, lo electrónico tiene validez jurídica por sí mismo, es decir, no necesita de fe pública para su eficacia legal. Sin embargo, pues sabemos, ¿no? La certeza jurídica que le agrega un fedatario, pues nos da mayor seguridad en aquellos casos donde el riesgo legal lo amerita o donde el valor económico lo amerita. Y traducido esto al tema de los pagarés, pues, insisto, podemos hacer ratificaciones de firmas a través de corredores públicos, utilizando, como lo estamos ya mencionando, medios electrónicos. ¿Qué va a suceder entonces? Que un fedatario, pues al igual que lo hacemos de manera presencial, pues identificará las partes en aquellos casos donde exista
pues persona moral, pues revisará las facultades del representante legal, etcétera. Y lo que técnicamente hacemos es dar fe de la manifestación de la voluntad, habiendo identificado a las partes, habiendo confirmado la intención, la voluntad de suscribir, en este caso, un pagaré, y podemos con ello darle esa certeza jurídica adicional al acto jurídico que se está firmando. Nosotros ya tenemos bastante experiencia en este tipo de casos, donde nosotros, al agregar fe pública, pues blindamos jurídicamente hablando, valga la expresión, pues a ese acto jurídico, porque ya no habrá una duda legal, pues de quiénes lo suscribieron y tampoco de la manifestación de la voluntad sobre la obligación de pago. Mostraba hace unos minutos Juan Carlos el video a manera de ejemplo, nosotros técnicamente le llamamos una prueba de vida, donde el día de mañana pues yo puedo mostrar que Jorge Reyes, que era la persona que hizo el ejemplo internamente de esa firma, pues bueno, que Jorge Reyes manifestó su voluntad para suscribir ese documento, entendiendo como tal pues ese caso del pagaré, ¿no? Pero igual, insisto, en aquellos casos donde el riesgo legal o el valor económico lo amerita, los fedatarios podríamos estar interviniendo y en consecuencia, pues sobre todo lo que ya mencionábamos de la ubicación de las personas, sin necesidad de estar firmando en una oficina física, podemos cumplir con estos mecanismos. Ya decía también Juan Carlos algunos ejemplos. Un call center, por ejemplo, ¿no? Un call center de pronto conecta con el deudor. Señor Juan Carlos Macías, usted debe X cantidad de dinero. Sí, estoy dispuesto a pagarlo en X parcialidades o como lo vaya a hacer. Bueno, pues en ese momento detono el proceso de firma a través de medios electrónicos y si fuera el caso, pues con presencia del fedatario público para confirmar esa ratificación de firmas en aquellos casos que lo amerite. ¿Qué va a suceder también? Pues que muchas entidades, tenemos casos de éxito también, pues pueden operar en algunas otras entidades donde normalmente no abrirían una sucursal o donde de pronto no se amerita financiera o económicamente hablando abrir una sucursal porque la clientela pues, es menor o lo que sea, o sale más caro tener la sucursal. Bueno, pues con estos medios electrónicos no necesitamos sucursales, ¿no? Necesitamos conexión a Internet y en aquellos casos donde lo quieran hacer, pues también pues agregamos la fe pública como lo estamos mencionando. Ya se dijo también que una de las características que tienen los medios electrónicos es la seguridad que tenemos al conservar los mismos a través de estos mecanismos, porque lo electrónico no se pierde, no se rompe, no se moja, no se extravía, etcétera. Entonces, pues también la seguridad que podemos brindar a través de los medios electrónicos es mayor. Y, ¿por qué no decirlo? El tema del respeto al medio ambiente, porque no parece de pronto ya absurdo el estarnos pues llenando de papeles. Pero bueno, no quisiera abundar ya mucho en eso. No sé, Juan Carlos, avanzamos igual a la siguiente lámina. Yo creo que ya te robé. Ah, Gracias. bueno, ya estamos en el tema de dudas y preguntas y respuestas. Estamos a la orden. Gracias. Bueno, básicamente hay una pregunta que habla acerca de si hemos tenido experiencia eh, de casos de éxito de utilizar, de ganar juicios cuando se utiliza un pagaré electrónico. Igual si nos puedes ayudar a comentarlo, licenciado. ¿Está cerrado tu micrófono? Perdón, gracias. Qué bueno que me recordaste. Sí, por supuesto, tenemos experiencia en la presentación de pagarés a través de tribunales, o sea, la ejecución de los pagarés. Más que el ganar el juicio, no, porque el ganar el juicio depende de otras muchas cosas, ¿no? Si el deudor ya había pagado, pues bueno, ya no lo vas a ganar. Si el deudor tenía alguna otra excepción procesal, pues no, igual. En el fondo, el ganar o no ganar depende de otras circunstancias. Pero creo que se entiende muy bien la pregunta en el sentido de que se dé validez jurídica a un pagaré electrónico. Y sí, la respuesta es que sí. Nosotros hicimos un ejercicio hace un par de años para una financiera donde presentamos diversos pagarés electrónicos y con varios mecanismos electrónicos de manifestación de la voluntad. Es decir, lo hicimos con firma electrónica avanzada, con firma simple, con fe pública, sin fe pública,
con prueba de vida, que es este video corto que mostramos, sin la prueba de vida, etcétera. Y claro que también habrá que decirlo, hay de pronto tantos criterios como tantos juzgados, ¿no? Y en provincia más, y a veces hasta dentro del mismo juzgado la Secretaría A opina de una manera y la Secretaría B opina de otra, pero bueno, finalmente la conclusión fue que si nosotros demostramos varios elementos que ahorita los voy a mencionar y que recalco, toda esa experiencia va a estar a su disposición siempre para que puedan manejar los pagarés electrónicos de la manera más efectiva. Pero bueno, si nosotros demostramos que ese pagaré electrónico no se ha exhibido o no se ha presentado ante otra instancia para su cobro, eso es un primer elemento que nos va a pedir el juez. Es decir, a diferencia de un físico, pues técnicamente nosotros podríamos estar imprimiendo 100 ejemplares del pagaré electrónico y esos 100 ejemplares presentarlos. Bueno, lo primero es que nos van a pedir, bajo protesta de decir verdad, que no hemos exhibido ese pagaré en otra instancia para su cobro. Segundo, y va más o menos ligado, pues que ese pagaré no ha circulado, no ha sido endosado o no está en posesión de un acreedor diverso, sino del acreedor que está presentando el pagaré para su cobro. Lo tercero también, y ese es un requisito ya de la reforma de Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito, debemos referir la trazabilidad del pagaré y para esto tenemos también una recomendación adicional que es el identificar el pagaré con algún número de serie. No nos dice la ley cómo, pero podemos, por ejemplo, utilizar las siglas o las iniciales del deudor, las iniciales del acreedor, la fecha o el monto, etcétera, de manera que nuestro pagaré tenga una serie, un número de serie o un número de identificación, porque lo mismo va a suceder el día de mañana si nosotros queremos emitir un recibo de pago de ese pagaré, pues tenemos que identificarlo, ¿no? Oye, estoy dejando sin efectos el pagaré 2003-2025, diagonal, lo que ustedes gusten y manden. Pero bueno, como esos requisitos prácticos, si los cumplimos, pues va a ser muy eficaz la manera en que el juzgado lo acepta. Y en todos los casos, con firma electrónica avanzada, con prueba de vida, con fe pública, en todos los casos fueron admitidos esos pagarés en tribunal, fueron suficientes como medio probatorio para hacer efectiva la cobranza. Y bueno, ya obviamente, insisto, el seguimiento posterior, el tema de pagar o no pagar, ya depende de más excepciones procesales, incluso de la solvencia del deudor, etcétera, pero fueron todos aprobados en un juzgado o aceptados en un juzgado, cumpliendo con estos requisitos o prácticas que estoy mencionando. No sé, Juan Carlos, si me ayudas en mencionar Sí, alguna otra duda. tenemos otra pregunta por acá. Menciona textualmente que si los peritos que analizan la evidencia del pagaré electrónico son personas con alguna certificación por obligación o su criterio es conforme a la experiencia profesional. Tenemos, digamos que dos posibilidades. Cuando, todos lo sabemos, ¿no? Cuando se presenta un pagaré físico, pues nos tenemos que ir a una pericial grafoscópica por el tema del trazo físico, digital. Cuando nos vamos a un documento electrónico, si fuera cuestionado, que bueno, obviamente como alguna vez lo escuchamos en otro foro, pues todos los documentos en juicio son objetados. Pero bueno, en lo electrónico, el perito es un perito en informática. Pero ¿qué tenemos que demostrarle al juez? Finalmente es un tema de convencimiento de juez, el tema probatorio, lo sabemos. Si nosotros nos vamos a todos los elementos que Juan Carlos hace un momento mostró de cómo se lleva ese paso a paso, de que se fue firmado el documento, de que a lo mejor hay una prueba de vida, de que hay una identificación de la IP a través de la cual fue firmado el documento, de que hay un correo electrónico a través de cómo fue aceptado el proceso para la firma, etcétera, etcétera, lo que está mostrando ahorita Juan Carlos en la pantalla. Con todo eso, pues el perito va a poder identificar lo que yo refería como uno de los requisitos, que es la fiabilidad en el método a través del cual fue generada la información, pero es un perito en informática. Sin embargo, hay algo muy interesante. A nosotros, con la exhibición de los pagarés y de estos entregables que que está mostrando Juan Carlos ahorita en la pantalla, siempre ha sido suficiente para demostrar la validez de la manifestación de la voluntad, así como también de la integridad del documento, porque lo acompañamos de la constancia de conservación, que eso nos demuestra pues insisto, la integridad, es decir, que no ha sido alterado el documento electrónico desde que se creó. Con esto vamos a poder dar los elementos de convencimiento y si fuese necesario
agregar fe pública en aquellos casos, pues bueno, hay una certeza jurídica adicional. Insisto, la experiencia que tuvimos fue que si presentas con firma electrónica avanzada, con firma electrónica simple pero con prueba de vida, o si lo agregas con fe pública, no hay duda técnica y jurídica de la manifestación del consentimiento. Y por el contrario, pues la persona, vamos a pensar que Jorge Reyes dice, no, pues yo no pagué, yo no firmé ese pagaré, yo no soy esa persona, pues él tendría que demostrar lo contrario, mientras que aquí tenemos pues todas las evidencias con la huella de cómo fue generada esa información. Hay una práctica adicional que nosotros siempre recomendamos, en muchos de los casos, pero en el pagaré también lo recomendamos, que es lo que nosotros llamamos un preregistro. ¿Y qué significa eso? Que Jorge Reyes, antes de firmar el pagaré, pues aceptó el uso de los medios electrónicos, aceptó que su correo electrónico es info@certificaciondigital.mx, por ejemplo, aceptó que su número de celular es el 55 29 72 55 68, etcétera, y en consecuencia hay un antecedente previo que podemos mostrarle también a los juzgados de que hubo una aceptación del uso de los medios electrónicos, de que yo señalé un correo electrónico para comunicarme con mi contraparte, etcétera, y en consecuencia no fue nada más una casualidad o algo que es espontáneo, digámoslo así, que se plasmó una firma electrónica en un pagaré, sino que hubo un acuerdo previo para el uso de los medios electrónicos y todo eso va ligado para generar lo que decía yo hace un momento, el convencimiento ante un juez, pues de que se manifestó la voluntad con el contenido obligacional respectivo. ¿Ok? Gracias, licenciado. Hay una pregunta por acá también que habla acerca, o pregunta más bien, de si un pagaré electrónico se puede endosar. Sí, finalmente era una de las grandes dudas antes de la reforma de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito en relación a que se podía o no se podía firmar un pagaré por medios electrónicos. La reforma nos lo aclara. La reforma también nos refiere al endoso. Y yo mencionaba una sugerencia de tener identificado al pagaré con algún número de serie que nos, entre comillas, pues lo inventemos o lo diseñemos para poder tener claro de qué pagaré estamos hablando. Jurídicamente, pues es una cesión de derechos, ¿no? En este caso, una cesión de derechos de cobro. Técnicamente se entiende como un endoso, podría entenderse así, un endoso en propiedad, un endoso en procuración, pero sí es posible nada más con un requisito interesante. Nosotros debemos de mantener la integridad del documento electrónico. ¿Qué significa eso? Pues que no lo vamos a hacer como tradicionalmente lo aprendimos en la escuela, que al pagaré le agrego una leyenda o le agrego una hojita y le pongo que endoso el presente pagaré en favor de Juan Carlos Macías, etcétera. No, porque eso significaría, electrónicamente hablando, que estoy alterando el documento y no lo puedo alterar. Tengo que demostrar su integridad. ¿Qué tenemos que hacer entonces? Lo vamos a endosar en un documento por separado. Yo mencionaba que técnicamente, jurídicamente hablando, es una cesión de derechos, donde yo cedo los derechos del pagaré identificado como, otra vez, ¿no? El 2003-2025, diagonal, lo que sea, y ese pagaré lo cedo a favor del señor Juan Carlos Macías. Agrego, la práctica que hemos hecho y que hemos presentado en tribunales es que agrego igual un ejemplar o lo anexo a mi documento electrónico que estoy suscribiendo ahora, la imagen del pagaré endosado, y en consecuencia ya ligo de esa manera el pagaré endosado con el endoso mismo. Pero tenemos que hacerlo en un documento por separado, pero sí es posible y podemos igual darles algunas otras recomendaciones para ello. Una última pregunta por acá, gracias, licenciado. Habla o pregunta acerca de si un pagaré electrónico firmado por otra plataforma, no quiere decir nombres, es válido legalmente. Bueno, habría que ver que, voy a poner un ejemplo, si yo agarro un PDF, y le pego una firma, y si de pronto a ese PDF le agrego, que Juan Enrique Aguilar debe 100 millones, la cantidad que ustedes gusten y manden, y esa plataforma de firma, que puede ser, que yo puedo agarrar ahorita mi Word, mi archivo de Word, y lo convierto a un PDF y le meto mano, etcétera. Si yo no demuestro, pues otra vez, la integridad, si yo no demuestro, pues
pues que hay una fiabilidad en el método a través del cual fue generada la información, etcétera, pues no va a haber un elemento de convencimiento hacia el juez de cómo lo generé. ¿Qué quiero decir? Bueno, y para responder eso, debo decir, hay un principio en Código de Comercio que habla de neutralidad tecnológica. Ese principio de neutralidad tecnológica nos señala que podemos utilizar cualquier tecnología. No está limitado a una marca, no está limitado a una herramienta en particular. No solamente nos referimos a un tipo de tecnología, sino que está abierto a cualquier tipo de, pues, de herramientas, digámoslo así. Pero, pues esas herramientas deben de cumplir con los elementos de validez jurídica que mencionaba yo hace unos minutitos. La integridad, la fiabilidad del método a través del cual fue generada la información, la posibilidad de reexpresar ese documento en el futuro y que podamos vincular al firmante con el documento. Es decir, no nada más porque Juan Enrique Aguilar de pronto copió y pegó un grafo, pues eso no va a ser tecnológica ni jurídicamente válido. No sería suficiente, ¿ok? Pero sí, pues hay varias herramientas. Evidentemente, certificación digital online es una que se preocupa por la certeza jurídica de los documentos, pero si cumplimos con esos requisitos, pues no estamos limitados a una sola. Perdón, Juan Carlos, veo que es que no sé si esas tú las visualizas, pero veo que hay otras preguntas. En la sección de preguntas y respuestas está un Sí, un si tienes apartado. acceso, estaría genial. Tengo entendido que no hay ninguna registrada por acá. No, sí, es que estoy visualizando que nos preguntan qué tipos de firma electrónica existen, cuál es la más adecuada para firmar pagarés o cuál recomiendan ustedes. Bueno, yo mencionaba que de manera muy general existe la firma electrónica avanzada, que es la que emite un ente certificado para la generación de certificados de firma electrónica, pues ejemplo, un PCC, ejemplo, el SAT, o sea, nuestra firma electrónica avanzada del SAT, la podemos utilizar para este tipo de mecanismos por el principio de neutralidad tecnológica que refería. Y en consecuencia, jurídicamente la más certera por la presunción de ley que existe es la firma electrónica avanzada. El problema, entre comillas o sin las comillas, que tenemos de la firma electrónica avanzada es que no todas las personas la tienen. No todas sobre todo las personas físicas, las personas morales la deben de tener porque es la manera en que tributan, etcétera. Pero las personas físicas, si no tienen la firma electrónica avanzada, lo que tendríamos que hacer es utilizar una firma electrónica simple y en el caso concreto, como lo mencionamos, con una prueba de vida. Es como que la recomendación legal, ¿no? Si adicionalmente, como también lo mencioné, necesitamos fe pública, pues evidentemente lo podemos hacer con la fe pública, pero por ejemplo, en la fe pública yo ya, pues ni les pido la firma electrónica avanzada, ni la prueba de vida, porque yo ya como fedatario, pues identifico a las personas, a la voluntad de las partes, etcétera, es distinto, pero en concreto la respuesta es firma electrónica avanzada, en aquellos casos donde se tenga, y donde no se tenga, firma electrónica simple con prueba de vida. Esa es la recomendación. Y veo, no sé si ya las visualizas tú, Juan Sí, Carlos. gracias, ya lo veo Ok. por acá. También nos preguntan por acá que cómo garantizamos o cómo se garantiza en un pagar electrónico la integridad y la autenticidad eh, del mismo, ¿no? Del documento. ¿Cómo se garantiza esto? Es a través de sellos de tiempo y constancias de conservación, porque es la manera tecnológica de demostrar pues, que no fue alterado un documento desde su creación. En concreto, bueno, pues ahora sí que tú mejor que yo, Juan Carlos, conoces la manera en que generamos Sí, esos sellos de tiempo, pero bueno, la respuesta es eso, a través de constancias de conservación. ¿Vale? sí, efectivamente, las constancias de conservación es Ya te dije que yo amo. ese Llevo elemento varios días jurídico y aquí. tecnológico que nos permite evidenciar en el futuro que el documento no ha sido alterado. Y algo muy importante, esta constancia de la NOM 151 es emitida por un prestador de servicios de certificación, que es una figura que emana de Código de Comercio, y el hecho de que esté sustentado por ley, la figura del PSC, pues le da ese valor de legitimidad al documento y además de tener una evidencia probatoria no refutable, ¿no? En ese sentido. De estos Muy temas, bien. obviamente, podemos hablar más a detalle si nos dejan sus datos
obviamente con toda la confianza y sin ningún compromiso podemos hacerles una presentación más enfocada a su operativa, a sus necesidades y también hablar un poco más acerca de de la herramienta más adecuada para ustedes, ¿no? Por aquí también hay una última pregunta, es ¿qué tan sencillo es para una persona firmar un pagaré electrónicamente? Y si me lo permite, licenciado, esta pregunta se las puedo responder yo. ¿Qué tan sencillo es? Bueno, es tan sencillo como abrir un mensaje de textos que les llegue a su teléfono celular y desde ahí abrir un enlace que abre en un navegador y ese enlace nos va a mostrar el documento que necesitamos firmar y simplemente es trazar el grafo de firma. Está muy pensado este tipo de procesos de firma electrónica, están muy pensados para quitar obstáculos a los firmantes, en general, no solamente a los deudores en el caso de los pagares electrónicos, sino a cualquier persona que tenga la necesidad de firmar un documento por medios electrónicos. Como se mencionó hace unos minutos, lo que va a hacer la persona es trazar su firma dentro del teléfono, eso es algo bastante sencillo, y con eso prácticamente es darle clic y termina el proceso, ¿no? Al final de llevar a cabo el proceso, el flujo de firma, el deudor puede ser que eso lo decide el usuario, lo decide la institución financiera o el cliente, va a recibir el ejemplar completamente firmado. Entonces, también se cumple ese principio donde todas las personas que intervienen en un proceso de firma electrónica deben tener acceso a la misma información. Entonces, la plataforma lo hace todo, lo hace de una manera muy, muy sencilla. Está pensada para aquellos casos donde el perfil tecnológico es bajo y también sabemos por la estadística que emiten las instituciones correspondientes que arriba del 70% de las personas en México contamos con un dispositivo con las características necesarias para firmar un documento electrónico. Entonces, digamos que es bastante accesible y es bastante sencillo de llevar a cabo. Listo, pues bueno, para respetar el tiempo de los demás, queremos agradecer su participación una vez más. Estén pendientes, por favor, de futuros webinars que organizaremos con temas de interés para ustedes. Por favor, si tienen alguna duda, algún comentario, déjenosla la sección en el chat, en las preguntas y respuestas. Nos pondremos en contacto con ustedes y agradecemos, licenciado, muchísimas gracias. Con mucho gusto. Si me permites, Juan Carlos, nada más quiero recalcar que en Certificación Digital Online nos preocupamos por esa migración de lo físico a lo tecnológico o a lo electrónico de una manera segura y en consecuencia damos un acompañamiento tanto técnico para el uso de las herramientas como jurídico. No es nada más, oye, ahí está la herramienta y úsala con tantas firmas, sino que te damos tips, te damos consejos, te damos muchas recomendaciones de carácter legal, muy prácticas, que te van a ayudar a utilizar tus documentos electrónicos de una manera eficaz jurídicamente hablando. Y muchas gracias, Juan Carlos. Estaremos a la orden con mucho gusto en los futuros eventos. Excelente tarde. Hasta luego. Gracias a todos.